Mario, entonces, con su permiso empezamos, doctor. Buenas noches, muchas gracias a todos. Muy bien. Voy a Marita lo va a presentar, doctor. Perfecto. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Beita, tú me dices si se ve, ¿sí? Y te aviso, Marita. A ver, espérate. Todavía no se ve, pero... El anfitrión revisamos. inhabilitó la función de compartir pantallas. A ver si el doctor Muro me permite. A ver, Marita, espérate un ratito. Te había puesto como anfitriona, pero se ha salido. Un ratito. Ya. Estos problemas del internet en la pandemia son... Ya nos acostumbramos, ya. Puede pasar de todo en el Zoom. Marita, si puedes pon tu nombre y apellido completos para que aparezca después en el reporte. Ah, ya, doctor. Ya, yo veo eso. Voy a ver si ya puedo. Ahora ya debes poder. Sí. Ahí estás compartiendo. Ahí vemos tu pantalla, Marita. Ponlo en modo presentación. Ya está. ¿Está mejor ahí? ¿Sí? Sí, ahora sí. Perfecto. Buenas noches con todos. Siguiendo con los temas del curso de oftalmología pediátrica y estrabismo, el día de hoy vamos a contar con la presencia del doctor Mario Alfonso Nájera Covarrubias. Él es subespecialista en oftalmología pediátrica y estrabismo, egresado del Cedar Sinai Medical Center de Los Ángeles, California, también egresado del Hospital Infantil de México Federico Gómez, donde hizo la especialidad de oftalmopediatría, profesor y ex jefe de servicio de estrabismo del Hospital Nuestra Señora de la Luz en la Ciudad de México, actual vicepresidente y a partir de enero presidente de la Asociación Mexicana de Oftalmología Pediátrica. El día de hoy él nos va a dar una charla de estrabismos en pacientes miopes altos. Adelante, doctor, para poder comenzar. Muchas gracias, Marita. Muchas gracias, doctora Velázquez. Muchas gracias, doctor Muro. Agradezco infinitamente la invitación a Lino, de allá de Perú. Lamentablemente no se pudo hacer presencial como estaba contemplado en junio, pero ahí estaremos, primero Dios, próximamente. Entonces, estoy muy agradecido con usted. Dice que está compartiendo usted, Marita. No, doctor, Ahí está. Ya. Ah, ya. Ya detuve. Vamos a ver. Marita, todavía se ve tu... Ah, ya. Listo. Ahí está, doctor. Doctor Nájera, ahorita estamos viendo ya que está iniciando el compartir de pantalla. Muy bien. Cuando ya se logre ver la presentación, Ya se ve, dicen. Se le ve su computadora, doctor. Ahí está, ya. Muy bien. Pues de nuevo, muchas gracias a Lino de Perú por la invitación. Saludo a todos los grandes amigos de Sudamérica durante esta tremenda pandemia que nos tocó vivir. Y pues el tema que me pidieron compartir con ustedes el día de hoy es el de estrabismo en alta miopía. Como todos sabemos, en los últimos años ha habido una epidemia muy grande a raíz del abuso de los aparatos electrónicos de la miopía y también por genética. Los índices de miopías patológicas son muy altas, sobre todo en algunos países de raza asiática. Para definir qué es la miopía patológica o miopía muy alta, es aquella que involucra la presencia de más de 8 dioptrías de miopía o una longitud axial mayores a 26.5 milímetros en niños mayores de 9 años de edad. Entonces, los que nos dedicamos a la oftalmología pediátrica observamos en ocasiones niños muy pequeños con miopías muy altas. A veces antes de los 3, 4 años ya lidiamos con miopías mayores de 8 o 10 dioptrías y en algunos casos, en algunos síndromes genéticos también las vemos. Si el niño es un poco menor a los 6 a 8 años de edad, la miopía patológica será mayor de 6 dioptrías. Y si son menores de 5 años, la miopía patológica se considera si es mayor de 4 dioptrías. Entonces,
A raíz de que en los países asiáticos la miopía patológica es algo muy frecuente, ya los índices de miopía son más altos que en el resto de la población mundial. Por ejemplo, tenemos un estudio de Tanaka que involucró más de 600 pacientes con miopías patológicas, y lo que les quiero mostrar aquí es que aún con la miopía muy alta, la mayoría de los pacientes se encuentran en ortoposición, y es con lo que lidiamos la mayoría de los oftalmólogos en la consulta. Pero como con todos los tipos de defectos refractivos, los pacientes con miopía alta pueden tener todo tipo de desviaciones. Por ejemplo, en asiáticos, donde la exotropia es la desviación estrábica más frecuente, ellos reportan que hasta el 13.4% de estos miopes muy altos van a tener exotropia, alrededor de un 5% endotropia. Algunos de estos pueden tener desviaciones verticales. Y aquí lo importante es ver este rubro, donde cerca del 2.5%, es decir, un índice muy bajo, pueden desarrollar los grados más extremos de estrabismo relacionado a alta miopía, que a mí me gusta dividirlo en 3 tipos, siendo MAPE, ojo pesado, y estrabismo miópico fijo. En estos casos que se asocian a este tipo de estrabismo más severo, se encuentra la relación más alta, sobre todo con altos niveles de longitud axial, es decir, longitudes axiales mayores a 26.5 o 27 milímetros, y con el paso de la edad se van agregando este tipo de desviaciones, sobre todo los estrabismos en endotropia. Entonces, se han descrito diversas fisiopatogenias asociadas a la evolución de este tipo de pacientes con miopía alta y estrabismo. Bagolini, Dimer, sobre todo Bagolini ha reportado ciertas asociaciones, y se considera que a veces también el ser el ojo tan grande que no cabe en la órbita podrá producir, ellos reportaron un daño progresivo como teoría al recto externo, secundario a una compresión suave y progresiva sobre la pared orbitaria externa de este ojo tan elongado, sobre todo aquellos casos con estafilomas, ya sea superatemporales o posteriores, que en los últimos años también se le ha denominado el signo o síndrome de Scooby, y que estos progresivamente van a tener una limitación de los movimientos oculares. Y paulatinamente se va a agregar también una contractura del recto medial, que es algo muy frecuente que vamos a lidiar con este tipo de pacientes. Lo que vemos en los casos más severos realmente es que se presenta un estafiloma supratemporal que nos va a provocar un desplazamiento de los músculos extraoculares, y nos va a producir en algunos casos un infradesplazamiento del recto inferior, perdón, del recto lateral hacia abajo, y un desplazamiento nasal también de los rectos verticales, sobre todo el recto superior. Y esto va a estar provocado por este estafiloma, ¿sí? Krzyzov fue uno de los primeros en demostrarlos con resonancias de alta resolución, y nos brindaron estas bonitas imágenes donde podemos ver que el recto lateral prácticamente está muy cerca de lo que sería la inserción normal del recto o el trayecto normal del recto inferior. Y esto va a provocar que el cambio de estos vectores se pierda la fuerza abductora del recto externo, y lo vuelve más infraductor, y nos va a provocar desviaciones verticales, además de la pérdida del movimiento de aducción, que nos va a provocar el movimiento, que el ojo se vaya desviando poco a poco hacia adentro en estos tipos de estrabismos de endotropias asociadas a alta miopía. Entonces, esta alteración en la dirección e inserción de los músculos rectos ha estado demostrada tanto por Yokoyama, por Krzyzov, y nos han demostrado que hay un dislocamiento supratemporal del ojo, del globo ocular, por fuera del campo de acción del globo ocular de los músculos, y entonces nos va a dar esta movilidad ocular alterada que va a provocar, un estrabismo asociado. Entonces, el fin en el tratamiento de estos pacientes es tratar de corregir lo más posible esta anomalía. A mí en lo personal me gusta dividir este tipo de grados más severos de estrabismo en endotropia asociada a alta miopía en el más sencillo, que es el MAPE, que es la endotropia progresiva asociada a miopía, que son adultos con miopía axial elevada que desarrollan de manera progresiva la endotropia, ¿sí? Y
También en un grado más fuerte, que sería el estrabismo miópico fijo, que es el grado ya más extremo, que es la endotropia de gran ángulo, con una limitación severa en la aducción y los movimientos verticales. Y en un grado intermedio, pues va a estar el famoso ojo pesado o heavy eye, que son adultos con miopías axiales altas elevadas, que desarrollan aquí de una manera progresiva una endotropia y también una desviación vertical de los ojos afectados, a diferencia del MAPE, donde sería sin limitaciones prácticamente o limitaciones muy ligeras de los movimientos oculares. Entonces, en estos casos, cuando requieren una cirugía de estrabismo, pues tenemos que considerar que en los miopes altos vamos a lidiar con varios tipos de problemas. El principal sería el estafiloma escleral, ¿sí? Que es el que nos va a provocar la anomalía anatómica en los vectores de los músculos. Vamos a lidiar con una esclera muy delgada, lo cual nos da un riesgo alto de perforación ocular si no tenemos cuidado al momento de realizar la cirugía de estrabismo. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Y si los pacientes han sido operados, como sucede frecuentemente por tener problemas en la retina y han tenido una cirugía previa de desprendimiento de retina, podemos lidiar también con síndromes adherenciales y fibrosis y con algunos aditamentos que hayan puesto los cirujanos de retina en cirugías previas, como son los cerclajes con silicón y las esponjas, que nos van a dificultar mucho en muchos casos la corrección de estos pacientes. Entonces, el infradesplazamiento del recto externo hacia abajo y el desplazamiento nasal de los rectos verticales va a estar provocado por este estafiloma, como lo podemos ver en la imagen, y esta dislocación del supratemporal del globo ocular es la que tendremos que corregir en los casos extremos de este estrabismo. Como bien fue descrito por Yokoyama, con estudios de imagen, donde demostraba que al momento de cambiar los vectores por medio de una cirugía de Yokoyama, podrían los casos mejorar este dislocamiento del globo ocular, corregir la posición anatómica nuevamente de una mejor manera y volver a mejorar en gran medida los movimientos oculares y la corrección del estrabismo. Entonces, en términos generales, ¿sí? Si estamos lidiando con un caso de ojo pesado o bien con un estrabismo miópico fijo, que son los casos extremos, en general tenemos que debilitar un recto medial que está contracturado, ya sea con una retroinserción importante. En algunos casos podría considerarse también la aplicación de toxina, además de corregir el problema de la mala posición de los vectores relacionados al recto externo y al recto superior. Mi experiencia es que se tiene que acompañar siempre de una retroinserción del recto medial y que la toxina podrá servir para casos mucho más discretos, ¿sí? Entonces, ha habido varias técnicas descritas, son múltiples, no hay una perfecta, cada caso debe ser individualizado. En lo personal, a mí, en mis primeros casos que operé de este tipo allá de hace más de 20 años, alrededor de 20 años, la cirugía que más me gustaba hacer era la técnica de llamada, que consistía, se adelantó, que consiste en una resección del recto externo con una reinserción superior, ¿sí? Y una hemitransposición del recto externo y del recto superior y unirlos con una sutura no absorbible aproximadamente a 10-12 milímetros por detrás de la inserción, fijándolos o no a la esclera. Esta va a depender de si la esclera, el estafiloma, el grosor de la esclera nos va a permitir realizarlo o no de manera segura. Entonces, cada caso debe ser individualizado. Después de algunos años, la verdad es que me empecé a hacer más la técnica de Larsen, ¿sí? Que consiste en, además de la retroinserción del recto medial amplia, realizar una hemitransposición con una hemi-Jensen, que es dividir por la mitad tanto el recto externo como el recto superior, y unirlos con una sutura no absorbible a unos 10 a 12 milímetros por detrás de la inserción, fijándolos esclera. Igual la fijación esclera depende de cada caso. Y con el paso de los años, lo que empecé a observar es que no en todos los casos es posible unir los músculos. A veces el estafiloma supratemporal del ojo es tan grande que no permite que llegue a una posición completa las fibras del recto externo y del recto superior.
y entonces es lo más que se pueda. En algunos casos sí llegan a confrontarse y en algunos casos quedan algunos milímetros de separación. En algunos casos los fijo la esclera, en otros no. Y después de hace aproximadamente unos 8 años que tuve, o un poquito más, que tuve la experiencia de que al hacer este Hemi Jensen y al estar traccionando la porción que se iba a transponer en un Hemi Jensen del recto externo y el recto superior, al traccionar las suturas de Mersilene, se empezó a deshilachar el músculo. Entonces empecé a tomar ya todo el músculo y dejé de hacer Hemi Jensen, que es la técnica descrita por Yokoyama, que es unir bordes adyacentes sin dividirlos a la mitad, del recto externo y del recto superior, con una cirugía no absorbible. Él reportaba no fijarlos a esclera, pero yo generalmente trato, si es posible, de fijarlos a esclera. Y yo no tomo nada más los bordes terminales o adyacentes del recto externo, que sería el borde superior del recto externo y el borde externo del recto superior, que sería como si fuera un Nichida modificado, sino que yo tomo todo el espesor del músculo para evitar que haya un deshilachamiento de las fibras de los músculos al traccionarlos, para tratar de afrontarlos lo más que se pueda sobre el estafiloma y de esa manera corregir la dislocación del globo ocular entre el recto externo y el recto superior. Entonces, Yokoyama también publicó este estudio con imágenes de resonancia magnética nuclear, y podemos ver un pre y un postquirúrgico de cómo se pueden corregir y mejorar los vectores musculares, volviendo a tener la posición del ojo lo más que se pueda dentro del cono muscular. ¿Sí? Ha habido variaciones de técnicas múltiples, algunas de ellas como Crisop, con un lazo de silicona entre el recto externo y el recto superior. Fijándolo o no la esclera hay variantes. Esta a mí no me gusta tanto porque no hay tanto control sobre lo que es el lazo del silicón y podría desplazarse. ¿Sí? También está descrito, además de la retroinserción, desinsertar el recto externo hacia la órbita, y también la banda de silicón, colocarla sobre el recto externo. En mi experiencia, esa técnica no me gusta. He tenido que reoperar a algunos 2 o 3 pacientes que se las han hecho, y generan mucha fibrosis. Entonces yo nunca lo dejaría como una primera opción si tiene muy buena experiencia con una técnica de Yokoyama, Larsen o de Yamada, ¿sí? Ya que en algunos casos se desinserta y limita mucho la banda de silicón del periósteo de la pared externa hacia la inserción del recto externo, limita mucho el movimiento de aducción y hay riesgos de extrusiones, y cuando se reoperan este tipo de casos tienen mucha fibrosis en la zona, ¿sí? Dificultando aún más la cirugía que se vaya a hacer, ya sea Yokoyama o Yamada o la que a ustedes les guste. Entonces, les quiero presentar aquí un caso. Es un masculino de 62 años, ¿sí? Que empezó con una endotropia progresiva y diplopia de alrededor de 1 año de evolución. Tuvo la oportunidad de ofrecerme unas fotografías de cuando él era adulto muy joven. Podemos ver que era miope muy alto, pero estaba en ortoposición. Él ha sido usuario de lentes de contacto gas permeable desde su adolescencia, ¿sí? Por la miopía tan alta que tiene, de 14 dioptrías en el ojo derecho y de más de 21 dioptrías en el ojo izquierdo. Todavía aquí vemos cómo estaba en ortoposición, y en los últimos años, muy cerca de los 60, pasado los 60, empezó a notar una endotropia progresiva de ambos ojos, pero con ojo preferente del ojo derecho, que era su ojo con un poco de menor miopía. Y podemos ver aquí en la fotografía cómo llegó él con este grado de endotropia. Entonces podemos ver aquí en posición primaria cómo tiene una endotropia importante de más de 40 dioptrías, ¿sí? Y en la lateroversión podemos ver cómo tiene una limitación discreta a la abducción en ambos ojos, un poquito más en el ojo izquierdo, aproximadamente de 1,5 a 2 cruces aquí, y una cruz en el ojo derecho. Y podemos ver cómo los movimientos hacia arriba en general limitan un poco en ambos ojos, un poquito más en el ojo izquierdo, ¿sí? Se le pidieron estudios de imagen. En este caso, a mí me gusta más pedir la tomografía por ser más accesible a nuestros pacientes, menos onerosa, y para lo que queremos, que es ver la posición de los ojos a nivel de los cortes en el cono muscular,
Se pudo ver cómo había un desplazamiento hacia abajo en el caso de los rectos externos y un desplazamiento nasal de los rectos verticales. Aquí podemos ver los rectos superiores, un poquito más notorio en el ojo izquierdo, ¿sí? Vemos la longitud axial un poquito más, más pronunciada en el ojo izquierdo. Por lo tanto, él se decidió hacer una cirugía para corregir este tipo de anomalía. Y en este caso, le realicé una cirugía de Jensen, que es el Hemi-Jensen o técnica de Larsen, el Hemi-Jensen modificado, uniendo las porciones adyacentes, dividiendo primero el recto vertical superior y el recto externo, y uniéndolos fijándolos a esclera aproximadamente 12 milímetros por detrás de la inserción. Y esto se le hizo en ambos ojos y se le hizo una retro de los rectos mediales de ambos ojos de 9 milímetros, ¿sí? En el ojo izquierdo sentí que la esclera también era muy delgada en el área de donde la quería insertar el retromedial, entonces el ojo izquierdo se decidió hacer una técnica en handback por sentir que la esclera estaba muy delgadita. Entonces se le hizo un Hemi-Jensen modificado en los rectos externos y recto superior de ambos ojos y una retroinserción de 9 milímetros de ambos ojos en los rectos mediales. Aquí lo tenemos a los 2 días. Él refería una diplopia básicamente horizontal y después del segundo día refería ya no tener diplopia. En el seguimiento 3 meses se mantenía. Y aquí está aproximadamente 4 años después de la cirugía. Este paciente lo operé allá del año 2009, por ahí. Y el año pasado todavía se mantenía, aunque no tengo ahorita las fotos y el video de él. Entonces les quiero presentar aquí el video de cómo estaba él. Aquí está fijando con el ojo izquierdo, este es en el prequirúrgico, aquí está fijando con el ojo derecho, ¿sí? Tenemos aquí la oclusión de su oclusión. El usuario de lentes de contacto gas permeable, teniendo buena visión o visión aceptable con ambos ojos, con el lente de contacto gas permeable. Se le hizo la cirugía, como les comentaba, de un Hemi-Jensen, una técnica de Larsen, con una retro muy amplia. Y aquí está los 2 días postquirúrgicos. Ya no refiere diplopia. Tenía una endo muy grande, ahorita lo tenemos en ortoposición. Y refiere no tener diplopia. 3 meses después de la cirugía, se mantiene la ortoposición, la cual se ha mantenido, la última vez que lo vi yo fue a principios del año pasado, entonces tiene ya alrededor de 10 años de posoperado y ha mantenido la ortoposición. Es importante mencionar, sobre todo en las series asiáticas, que con el paso de los años, no importa la técnica que se utilice, aunque para mí en teoría si utilizas un lazo no fijado esclera con una banda nomás de silicón abrazando sin el músculo como un cincho, podría desplazarse, pero en realidad con cualquier técnica que hagamos, probablemente con las bandas de silicón tengamos mayor riesgo de recidiva, porque recordemos que esto es una miopía degenerativa progresiva. Entonces, 4 años es la última foto que tengo de él, aunque lo vi el año pasado, él mantiene la ortoposición y ya no presenta diplopia. Este es otro caso que les quiero presentar. Es una mujer de 60 años de edad, ¿sí? Esposa de un optometrista, es una paciente particular, que reporta una endotropia progresiva de 5 años de evolución, ¿sí? Ella no refiere diplopia, porque vean dónde está el ojo izquierdo clavado, ¿sí? Como antecedente tenemos que tiene 2 cirugías por desprendimiento de retina previas en el ojo derecho, la última hace 6 meses. La primera le habían hecho una vitrectomía y tuvo un redesprendimiento de retina, así es que le tuvieron que hacer en la segunda otra vez vitrectomía, más un cerclaje, y tuvieron que dejar el ojo en cámara vítrea con silicón. Además de tener panfotocoagulación láser, argón, de las lesiones predisponentes previos a estos cirugías de desprendimiento de retina con el paso de los años, ¿sí? Y ella refiere que solo ve con el ojo izquierdo, el cual desafortunadamente tiene más de un año que está totalmente ahí clavado, lo cual lo ha vuelto débil visual, ya que con el ojo el desprendimiento de retina prácticamente casi no puede ver, ¿sí? Usuaria también de lentes de contacto, aunque ahorita pues, no lo puede usar porque el ojo izquierdo está clavado desde hace mucho más de un año.
El ojo derecho, aunque no es confiable, está en movimiento de manos, aparentemente una miopía de 13, y el ojo izquierdo una miopía cercana a las 17 dioptrías, con las cuales lograba ver 20-200, el último reporte de un año previo. Usuario de lente de contacto gas permeable, ¿sí? El ojo derecho no mejora por los antecedentes que les acabo de mencionar. Y la longitud axial reportada es de 27.5 en el ojo derecho y de 28.6 en el ojo izquierdo, el cual no sale de la posición que ustedes pueden ver. Vamos a ver un video. ¿Sí? Tratamos de que fije con ese ojo, pero ese ojo no sale para nada, que es el ojo con el que ella refería ver. El ojo derecho nada más tiene movimiento de manos, se le trata de hacer fijar una luz, pero le cuesta mucho trabajo. ¿Sí? Recuerden que el pantalleo no es confiable, de 20-200 para abajo. Más que nada cuando se hace con reflejos corneales, son los movimientos de las lateroversiones y la supraversión, y una limitación discreta en el ojo derecho, y el izquierdo, vean cómo no sale de esa posición, está fijo. Inclusive en los movimientos hacia abajo podemos ver cómo el ojo se luxa más y se clava más hacia adentro en los movimientos hacia abajo. ¿Sí? Tratamos de checar las ducciones. Tiene una limitación de alrededor de 1,5 cruz en la abducción del ojo derecho. El ojo derecho deprime bien. El ojo izquierdo, vean, al momento de tratar de hacer la abducción no sale, y cuando trata de ver hacia arriba o hacia abajo, el ojo inclusive se luxa más al ver hacia abajo, vean ahí. Vamos a tratar de repetirlo de nuevo. Pues. Entonces el ojo izquierdo está totalmente en una endotropia gigante de aproximadamente, a ojo de buen cubero, como decimos en México, porque es imposible medirlo, alrededor de 120 dioptrías. Tiene una limitación en versiones el ojo derecho, una limitación de alrededor de 1 cruz hacia la ABD, discretamente hacia arriba, y como pueden ver el ojo izquierdo pues tiene una limitación de prácticamente 8 cruces a la ABD, de más de 4 cruces porque está en hipotropia de hecho a la supra del ojo izquierdo, y al momento de intentar hacia abajo el ojo izquierdo se luxa más y la endotropia inclusive empeora, inclusive aparentemente sin llegar a verse el limbo corneal en el movimiento hacia abajo. Nuevamente las ducciones, hay una discreta limitación hacia arriba del ojo derecho, hacia abajo el ojo derecho deprime bien, y el ojo izquierdo, aquí el intento de abducción no sale, y al momento de tratar de la supra se luxa más, y ven ahí el movimiento hacia abajo, como en la infraducción el ojo izquierdo todavía se luxa más hacia adentro. Entonces tenemos aquí el estrabograma de esta paciente con un estrabismo miópico fijo. ¿Sí? Es el grado extremo de miopía, teniendo un ojo pesado en el ojo derecho y teniendo un estrabismo miópico fijo en el ojo izquierdo. ¿Sí? Vean cómo en todas las posiciones se mantiene igual, no sube prácticamente, tiene una limitación de hasta casi 5 cruces a la supra, el ojo derecho. Discretamente, perdón, el ojo derecho, el ojo izquierdo tiene una limitación de 5 cruces, y al momento de la infra, con las infraversiones, vean cómo el ojo izquierdo se luxa más, inclusive se deja de ver algún resquicio de la córnea. Y lo comprobamos en las ducciones. Para todos los residentes siempre es importante recalcarles que en las ducciones son los movimientos que nos van a reforzar y a corroborar las limitaciones que vamos a ver en las versiones, que son los movimientos binoculares. Vean cómo en el ojo derecho tenemos una limitación a la abducción de aproximadamente 1 cruz, cruz y media, discretamente a la supraducción, la infraducción está bien y la aducción está completa. Y en el ojo izquierdo, pues la limitación es de 8 cruces a la abducción, de más de 4 cruces, casi 5 cruces a la supra, y a la infra, inclusive el ojo se luxa más. Entonces, en este caso que vemos una limitación muy franca a los movimientos, se le va a realizar aquí a la paciente la famosa prueba de la pinza, que son las pruebas de aducción forzada, ¿sí? En este caso se hace de manera, se le está pidiendo a la paciente ver en la lateroversión a la izquierda para provocar abducción, eso sería activa. Y vean cómo con la pinza, una prueba de la pinza positiva tan importante, de alrededor de 6 o más cruces,
y logramos sacar apenas un poquito el ojo de su estrabismo miópico fijo, y ella refiere que ahí lo alcanzo a ver, doctor. Y vean cómo en el pequeño movimiento que hizo, el ojo se volvió a luxar y volvió a quedar más allá de la carúncula. Se lo vuelvo a repetir para que vean la prueba de deducción forzada. Le pedimos a la paciente ver hacia el lado izquierdo. Vean la positividad tan extrema que tiene de la prueba de la pinza. Logramos sacar apenas un poquito de la endotropia tan extrema que tiene el paciente, pero no podemos llegar ni siquiera a la línea media. Y apenas el paciente hace un pequeño movimiento hacia la lateroversión derecha y vean cómo el ojo se luxa completamente hacia adentro. Entonces estamos lidiando con esto, con un estrabismo miópico fijo en el ojo izquierdo y un ojo pesado en el ojo derecho. A la paciente se le solicitó una tomografía axial computarizada, ¿sí? Y quiero que vean aquí cómo tiene sus bucles esclerales, ¿sí? Y la cámara vítrea totalmente llena con silicón por el daño que tiene el desprendimiento de retina en el ojo derecho, y el ojo izquierdo cómo se presenta en abducción extrema. A la paciente se le ofreció hacer una cirugía bilateral. Retina nos pidió no mover nada, el retinólogo me pidió no mover nada de su cirugía de retina, y la paciente piden que el ojo derecho no sea tocado porque tiene miedo de que se le vuelva a desprender la retina, entonces nada más me autorizó a hacer cirugía en el ojo izquierdo, ¿sí? Entonces tenemos una endotropia de más de 120 dioptrías en ppm, que obviamente aumentan la lateroversión izquierda. Tenemos también una hipotropia importante de alrededor de 10 dioptrías del ojo izquierdo, ¿sí? Y las limitaciones tan severas en versiones y inducciones que tiene la paciente en el ojo izquierdo y discretas en el ojo derecho. Entonces, como nada más me autorizó a hacer la cirugía en el ojo izquierdo, se le realizó una cirugía con técnica de Yokoyama modificada del ojo izquierdo y una retroinserción muy amplia del recto medial del ojo izquierdo, que en este caso fue de 12 milímetros. Vean la prueba transquirúrgica, cómo estaba tan positiva, aún tomándolo con 2 pinzas, no alcanzábamos a llegar prácticamente a la línea media, con la paciente totalmente con la prueba de deducción forzada transquirúrgica. Entonces empezamos a hacer la cirugía con técnica de Yokoyama entre el recto externo y el recto superior del ojo derecho, ¿sí? Hacemos una técnica aquí de Fornix, ¿sí? Un poquito ampliada porque en la misma incisión vamos a tratar de hacer una cirugía grande entre los 2 músculos. Entonces es un Fornix ampliado. Aquí estamos con el recto externo. Quiero que pongan atención cómo de la inserción el músculo recto externo se dirige totalmente en posición oblicua hacia abajo. Aquí lo pueden ver con facilidad al momento de irlo disecando y ahorita que lo vayamos exponiendo. Se diseca muy bien la vaina, septum intermuscular, y después llegamos al recto superior. ¿Sí? Tomamos, liberamos la tenon y disecamos su fascia. Y vamos a ver también la disposición del recto superior de la inserción, cómo va de manera oblicua, de manera nasalizada, que nos explica todo esto por este estafiloma grande que tenemos. Aquí tenemos de nuevo el recto externo, lo estamos tomando 12 milímetros atrás de la inserción. Hacemos como si fuera una toma normal, como si fuera a hacer un plegamiento. Les digo que desde hace alrededor de unos 9 o 10 años empecé a hacer toda la toma, porque al momento de traccionar, en algún paciente se siente que se deshilacha el músculo al momento de hacer la tracción, entonces se toma todo el músculo para traccionar. En este caso, sentí que la esclera en el área del estafiloma sí me permitía hacer el pase escleral, entonces pasé la aguja de Mersilene por la esclera, como lo pudieron observar. Tenemos todo listo ya en el recto externo y ahora vamos al recto superior para hacer el mismo procedimiento. Se hace una muy buena disección en toda la fascia por arriba del recto superior para evitar algún cambio importante en el párpado. Se diseca también por debajo de manera muy suave sin dañar el oblicuo superior. Alrededor de 12 milímetros hacemos la misma toma completa del músculo. Hacemos el pase escleral con mucho cuidado. Aquí les recomiendo hacerlo con microscopio o con unas telelupas
ya que en estos casos la esclera es más delgada y los que han usado el Mersilene, en este caso es un Mersilene 5 ceros, si no había 6 ceros, pues la aguja es un poquito más gruesa. Ya que tenemos los pases, vean cómo se trata de acercar lo más que se pueda, hasta donde se pueda. En ocasiones se logra tener la posición del recto superior con el recto externo completamente en un borde tocando al otro, en otros casos no. Eso ocurre con mayor frecuencia cuando se hace la técnica de Millensen, porque da un poco más de sí el músculo. Vean la prueba otra vez ahí de la aducción forzada, cómo está positiva más de 4 cruces, aún en el transquirúrgico con la paciente bajo anestesia general. Y vamos, vean cómo el recto medial, está tan contracturado que a pesar de que se tome, vean cómo está tan tenso que no se logra sacar. Aquí utilizo un gancho acanalado, ¿sí? En este lado se decidió hacer el limbo, ya que estaba tan tenso que no se permitía hacer bien una técnica de fornix en fondo de saco. Entonces, para el acceso del recto medial decidí hacer un acceso límbico, a diferencia de en el lado temporal que fue base fornix. Una vez que tenemos el músculo, lo desinsertamos. Vean cómo se libera la prueba de la pinza completamente. La aducción forzada se negativiza al 100%. Se coloca aproximadamente a unos 8 o 9 milímetros el músculo a nivel de la inserción y lo van a apreciar ahorita aquí. Es una técnica de handbag con un discreto handbag atrás para hacer unos 3 milímetros o 4 adicionales y completar de esta manera una retroinserción de 12 milímetros. Entonces fueron cerca de 8 o 9 milímetros de retro, más lo demás fue completado con técnica de handbag para poder hacer completa una retroinserción equivalente de 12 milímetros del recto medial del ojo izquierdo. Se cierra la conjuntiva, acá el limbo, acá en fornix, y al terminar veo que está un poco redundante o muy redundante la conjuntiva, así que decido hacerle una pequeña resección de conjuntiva, ya que no me sentí muy conforme con la conjuntiva tan redundante de tanto tiempo que tenía la paciente con su estrabismo miópico fijo en una endotropia gigante. Las fuerzas tensionales hicieron que la conjuntiva se fuera elongando, así es que lo abrí y se hizo una pequeña resección de la conjuntiva para volverla a cerrar y no tener tanta conjuntiva redundante. ¿Sí? Se vuelve a cerrar ahí el fornix, que como lo vieron es un fornix ampliado para poder hacer toda la técnica. Y al final se hizo de nuevo la prueba de deducción forzada transquirúrgica o prueba de la pinza para ver cómo sentíamos la limitación en el transquirúrgico por el recto medial tan contracturado que tenía por su estrabismo miópico fijo extremo. ¿Sí? Como pueden ver ahí, prácticamente queda positiva a lo mejor una media cruz y se puede lograr la abducción completa. Entonces tenemos aquí el prequirúrgico de la paciente con su estrabismo miópico fijo. Recuerden que nada más nos autorizó operarle su ojo izquierdo. En el postquirúrgico ella ya muy contenta, inclusive ya a veces usa sus lentes miópicos altos. Ella es esposa de un optometrista, entonces tiene acceso a todo esto. Y ya logra mantener posición primaria y ver completamente de frente con su ojo derecho y ha vuelto a su vida funcional. En el recto medial, después de la cirugía, algunos meses, le dije, mire, pues si no quiere que lo operamos, vamos a valorar la respuesta con toxina botulínica. Y se le puso en este ojo derecho tratando de mejorar la endotropia de su ojo pesado del ojo derecho. Le puse 12.5 unidades de toxina botulínica al recto medial del ojo derecho y la verdad es que no mejoró más de 5 a 10 dioptrías y después de una semana regresó a la posición y ya no quiso que se le pusiera más. Y tenemos una foto aquí de 4 años después. Eso fue hace como un año más o menos que la vi. La paciente sigue siendo totalmente funcional, con su ojo izquierdo, que era el ojo que tenía su estrabismo miópico fijo extremo, y la paciente deambula y puede seguir caminando. Este es un video de 4 años.
Sí, como pueden observar, vean aquí, a diferencia de, por ejemplo, si se le hubiera puesto aquí una banda de silicón, no tendría ese movimiento de aducción, que es el problema que tienen las bandas de silicón. Por eso no me gusta hacer una cirugía traccional con banda de silicón, ya que pierde movimiento casi completo hacia adentro, ¿sí? Y además se extruyen y generan mucha fibrosis en toda el área quirúrgica, y que cuando tratas de hacer este tipo de cirugías como tipo Yokoyama, después de un paciente que fue operado con esto, se dificulta en gran medida, y podemos obtener resultados mucho mejores con otro tipo de cirugías. ¿Sí? Vean aquí, el movimiento de aducción es completo. ¿Sí? Pasa discretamente la línea media cuando tenía -8, recuerden. ¿Sí? El movimiento hacia arriba mejoró, está limitado a 2 cruces, la supra y la infraducción también mejoró y no se luxa el ojo hacia adentro. Vamos a volver a verlo. Entonces, la posición del ojo izquierdo mejoró. Tenemos aquí los movimientos de lateroversión hacia la derecha. Vean cómo mejoró la posición y el movimiento de este ojo. Pasa discretamente afuera de la línea media. ¿Sí? El ojo derecho se mantiene estable, sin cambios, tal como lo tenía. Recuerden que tiene su cerclaje de silicón por sus cirugías de desprendimiento de retina en el ojo derecho. Y la paciente se ha vuelto totalmente funcional. Y como les comentaba, para corroborar las limitaciones en versiones, entonces tenemos que utilizar los movimientos de deducciones. El ojo derecho no ha cambiado en el paso de los años y el ojo izquierdo mejoró drásticamente. Nuevamente insisto, vean cómo este tipo de cirugías te permite mantener los movimientos de aducción. La abducción mejoró discretamente, pasando muy apenas la línea media. Recuerden que tenía -8. La supra mejoró de -5 a -2 y la infraducción se mantuvo. Entonces, si hablamos de otro tipo de estrabismos asociados a miopía alta y hablamos de los estrabismos en endotropia sin limitaciones y con músculos no desplazados, aquí entrarían los MAPE. Por eso les decía que a mí me gusta dividirlos en 3 tipos. Ahorita acabamos de terminar de hablar del ojo pesado y del estrabismo miópico fijo. En estos casos, el mecanismo es diferente. El ojo todavía no está dislocado del cono muscular. Algún caso le he manejado prismas, sí. El estrabismo es incomitante, entonces sirve por muy poco tiempo. Entonces no es realmente una opción, pero como todos sabemos, de todo hay. Cuando están recién comenzando los pacientes, habrá alguno que se beneficie por algunos pocos meses. También podemos usar toxina botulínica en algunos casos seleccionados y también la cirugía convencional. Por ejemplo, esta paciente de 55 años que refería que apenas tenía 3 meses de evolución y tenía una discreta diplopia vertical, tenía una pequeña hipotropia del ojo derecho, tenía una miopía de 27 en el ojo derecho y de miopía de 31 en el ojo izquierdo. ¿Sí? Vemos cómo tiene una discreta limitación en los movimientos hacia arriba, los movimientos todavía en las lateroversiones están conservados. Tenía una pequeña hipotropia, se le dijo que iba a ser progresivo. Le gustó la prueba que se le hizo con prismas, se le prescribieron 4 dioptrías en el ojo derecho hacia arriba y 4 dioptrías hacia abajo en el ojo izquierdo. Ella se mantuvo contenta alrededor de unos 4, 5, 6 meses y después de eso empezó a desarrollar una endotropia y terminó cerca de 1 año después en cirugía. Entonces, algunos casos seleccionados con una endotropia muy al inicio o una hipotropia muy al inicio que podría tener el paciente cierta personalidad y estar dispuesto, pues podrían ser de utilidad, aunque es una opción muy poco probable los prismas. Tenemos otros casos, como esta paciente de 44 años que estaba iniciando con su estrabismo, ¿sí? Tiene una discreta limitación, ¿sí? Hacia afuera de 2,5 cruces y de 1 cruz. Los movimientos hacia arriba también discretamente alterados. Ella tiene una diplopia más que nada horizontal y en este tipo de casos se puede seleccionar hacer una cirugía también de estrabismo. En ella, el estudio de la tomografía, demostramos que no tenía su estafiloma muy posterior, pero que los músculos rectos externos no estaban todavía desplazados en grado importante hacia abajo. Se le hizo toxina en un principio, respondió muy poco y se terminó resolviendo con una cirugía de rectos mediales. La última vez que la vi fue hace como 2 años y todavía seguía estable, aunque la limitación ya empieza a ser un poco de los movimientos verticales.
y por lo tanto puede ser que termine teniendo una dislocación también del globo ocular y termine en una cirugía de reposición del recto externo y del recto superior. Tenemos otro caso, esta paciente de 59 años con una endotropia progresiva y diplopia de 5 años de evolución, ¿sí? Tenemos una miopía en el ojo derecho principalmente de menos 24 y una miopía en el ojo izquierdo de 4,50, que es su ojo preferente, ¿sí? Y ella tenía mucho miedo a la cirugía. Entonces podemos ver que prácticamente la limitación con muchas ganas sería de una media cruz aquí en la lateroversión en el ojo derecho, una discreta limitación a la elevación de ambos ojos arriba y adentro, ¿sí? Y ella refería a una diplopia horizontal, que no era todo el tiempo, que a veces le molestaba, a veces no. Se le hizo un estudio de imagen, vean cómo tiene una miopía mucho más notorio, con un estafiloma más que nada posterior, que se le llama también síndrome de Scooby en el ojo derecho, ¿sí? Y los rectos externos mantienen todavía su posición, no están desplazados hacia abajo, los rectos verticales también mantienen gran parte de su posición. Entonces hace alrededor de unos 8 años, por ahí, a lo mejor 9, le dije, pues mire, podemos intentar una toxina botulínica en ambos ojos. Si tiene miedo a la cirugía, vamos a ver cómo responde. Y esta paciente respondió muy bien. Entonces ella, la toxina botulínica, el efecto le ha durado en promedio alrededor de 5 a 6 meses. Lo que más le ha durado es alguna vez como 10 meses. Se le aplica aproximadamente cada ese tiempo, cada 6 a 8 meses la toxina, desde hace alrededor de unos 8 años. Cuando ella empieza a ver doble, busca otra vez nuestra ayuda y le aplicamos nuevamente la toxina en los rectos mediales de ambos ojos. En la actualidad le hemos estado aplicando alrededor de 12,5 unidades. Empezamos con 5 la primera vez y ha sido cada vez un poco más la cantidad. Y con ello ella se mantiene bastante estable y sin diplopia por mucho tiempo. Vamos a verlo de nuevo. Recuerden que su ojo fijador es el ojo izquierdo, ¿sí? Tenemos aquí a la distancia, le cuesta trabajo el ojo derecho porque es el ojo que tiene una limitación en su visión, pero tiene una endotropia alrededor de, ella lo que más ha tenido es alrededor de 45-50 dioptrías. Y constantemente esta es la respuesta para la toxina. Ella está muy contenta y ella me refiere que mientras se mantenga así, ella se va a seguir aplicando toxina, ya que le libera de su diplopia y de su estrabismo al frente hasta por 8 o 10 meses. Entonces, en ciertos casos muy leves, entre MAPE y ojo pesado, más que nada MAPE, la toxina podría ser una muy buena opción en los pacientes que respondan y que sean bien elegidos para evitar la contractura. Aquí la toxina botulínica nos está evitando la contractura. También tenemos otros pacientes que pueden tener, recuerden, las exotropias, como esta paciente de 29 años que tiene una exotropia progresiva de más de 6 años de evolución, con una miopía muy alta, y podemos ver al frente cómo tiene esta exotropia muy grande en el ojo izquierdo de preferencia, es obviamente ambos ojos, pero su ojo izquierdo es el ojo con anisometropía gigante, ¿sí? Podemos ver en los estudios de imagen, sus músculos se mantienen en buena posición. Tenemos una longitud axial muy, muy importante en el ojo izquierdo. Y en ella, al ver que los músculos tenían buena posición, decidí hacerle una R más R en el ojo izquierdo, ¿sí? Con una retroincisación de 7 milímetros en el recto externo y un plegamiento del recto medial de ese mismo ojo de 5,5, con una cirugía convencional para el ojo muy ambliope. Y ella ha mantenido esta buena posición por alrededor de unos 5 o 6 años de edad. También podemos tener este otro caso de 27 años que tenía una exotropia desde la adolescencia de manera progresiva con diplopia horizontal de 5 años de evolución. Tiene el antecedente de que se le realizó un LASIK en ambos ojos a los 19 años de edad, cuando tenía aproximadamente, él refiere, 17 años. ¿Sí? Y también fue operado de una ptosis palpebral de ambos ojos a los 20 años. Es un paciente que después del LASIK tiene este defecto refractivo y podemos ver una exotropia importante con una desviación también vertical, con una hiperhipo, una hipo del ojo izquierdo y una exo importante, ¿sí? Y con una limitación para los movimientos verticales, para la supra en ambos ojos, un poco más importante, vean la limitación aquí en el ojo derecho, ¿sí? Y si pueden apreciar bien en la fotografía, también presenta un coloboma del iris.
El estudio de imagen nos demuestra que los músculos no tienen en la tomografía un desplazamiento inferior de los rectos externos. Y para no tocar los rectos externos, decidí hacerle un plegamiento de los rectos mediales de ambos ojos, en este caso, que tenía su exotropia constante de 7 milímetros. Y por la hiperhipo, teniendo también una pequeña DVD en ambos ojos, se le hizo una retroinserción del recto superior del ojo derecho de 7 milímetros en handback. Y aquí está el resultado de los 2 días postquirúrgico y los 4 meses postquirúrgicos con una muy pequeña exotropia residual. Como pueden ver, ahí se ve un coloboma del iris. Entonces, los pacientes con miopía alta también pueden tener exotropia. Entonces, tenemos que tener este tipo de consideraciones y en toda la medida de lo posible mandar a hacer el estudio de imagen, que el TAC es más asequible y económico. Como pueden ver, tiene una hipo, una hiperhipo, una hipo del ojo izquierdo, pero vean cómo la hiper es mayor, con un movimiento de DVD también del ojo derecho, sumado a la misma hiperhipo. Por eso se le decidió hacer una retro del recto superior del ojo derecho, en este caso, además del plegamiento de los rectos mediales, para conservar No le quise hacer una cirugía en los rectos externos, por si en algún momento tiene alguna progresión por su miopía, tener el área del recto externo virgen. Aquí está el postquirúrgico, tiene una pequeña exotropia residual de alrededor de unas 8 o 10 dioptrías. Y si se fijan con cuidado, que el ojo izquierdo tuvo una pequeña DVD que se manifestó. Recuerden que el ojo izquierdo estaba en hipo y en el ojo derecho se controló y se corrigió la DVD. El paciente se ha mantenido contento. Entonces, para concluir, en los estrabismos asociados a miopía elevada, tenemos que considerar que hay diferentes opciones de tratamiento y cada caso debe ser individualizado. Si quieren corregir la posición del ojo otra vez en el cono, podrán elegir la técnica que tengan de su elección, ¿sí? Yo la he ido modificando con el paso de los años y en los últimos años hago más el Yokoyama modificado y siempre trato de hacer una fijación esclera. Los estudios de imagen previo a la cirugía es muy útil, aunque se recomienda en la literatura la resonancia magnética, pues en Latinoamérica sabemos que es más costoso, no es tan asequible, no lo cubren generalmente los seguros, y el TAC para la tomografía axial computarizada es más económico, nos sirve para los mismos fines que queremos ver la posición de los ojos, el ojo en la órbita, la posición de los músculos, si están desplazados, es más fácil de conseguir y es mucho más económico. Entonces, como un pequeño consejo, si encuentran que el recto externo está infradesplazado, lo cual lo va a volver un músculo más infraductor y va a perder su poder abductor, y el recto vertical superior está nasalizado, hay que realizar una cirugía para recolocar estos vectores musculares en su lugar y corregir esta dislocación del globo ocular de nuevo en el cono muscular. Y siempre hay que debilitar el recto medial. Si quieren ser más conservadores, podrán utilizar una toxina botulínica y si es necesario en un segundo tiempo hacer una retro. Pero mi experiencia es que todos los casos importantes de ojo pesado o no se diga de un estrabismo miópico fijo requiere hacer una retroinserción muy amplia del recto medial. Y siempre les va mejor si se hace en ambos ojos, ¿sí? Que cuando es uno solo. Aquellos pacientes que tienen una anisometropía muy, muy tremenda en un ojo, estéticamente, aunque quede bien la cirugía, no les va tan bien como aquellos que tienen el problema muy franco en los dos ojos y hacen la cirugía de manera bilateral. Si los músculos no están desplazados, si el recto externo no está hacia abajo y el recto superior no está nasalizado, pues podrán considerar una cirugía convencional de una R+R horizontal es suficiente en casos de MAPI. En los casos donde está desplazado, ya sea un ojo pesado o un ojo miópico, estrabismo miópico fijo, si ustedes hacen una cirugía de resección en el recto externo, por ser una endo, y no recolocan de nueva cuenta o no corrigen el vector muscular que es del recto externo que está infradesplazado, lo que van a provocar es que van a empeorar la limitación hacia arriba. Entonces, van a reforzar un músculo recto externo que ya se volvió más depresor que abductor. Entonces,
hay que tener mucho cuidado con considerar una resección o un acortamiento del recto externo, ¿sí? La toxina botulínica puede ser una muy buena opción en casos seleccionados de MAPE recientes con limitaciones muy leves. Siempre diciéndole al paciente que al ser una enfermedad progresiva, en algunos meses o algunos pocos años, probablemente va a terminar inevitablemente en una cirugía del tipo de recolocación y corrección de los vectores musculares, la técnica que ustedes gusten. Considerar que son cirugías más difíciles, entonces la tienen que hacer, a mi punto de vista, personas con alta experiencia en estrabismo, porque a veces se lidia con cirugías previas de desprendimiento de retina, fibrosis, etcétera, además de que el riesgo de la perforación al momento de hacer la cirugía es mucho más alta que en otro tipo de cirugías por estar lidiando con escleras muy delgadas. Y siempre advertir a los pacientes que el riesgo de recurrencia a largo plazo, aún sin importar la técnica que se utilice, aunque como lo comentaba, probablemente aquellas que nada más son de lazo, que es lazar el recto externo y el recto superior con una banda de silicón, dejando el músculo como en una corredera, es más fácil, si no está fijado la esclera a este lazo, de que se estruya o se corra hacia adelante y entonces pierda el efecto que se buscó en la cirugía. Un saludo desde México a todos. En septiembre se celebraron las fiestas patrias hace un mes y medio y pues muchas gracias les doy a todos por allá por la invitación a estar con ustedes. Espero verlos pronto. Si tienen algún comentario, alguna duda, estoy a sus órdenes. Doctor Nájera, le queremos agradecer por presentarnos unos casos tan bonitos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y están a sus órdenes. Sí, doctor, felicitarlo por la brillante exposición, la verdad, muy didáctica, muy clara y muy bonitos casos los que ha presentado, la verdad, he visto pocos pacientes con mesotropias, miopías muy altas y los casos que ha presentado usted, pues, muy bonitos, la verdad, muy bonitos, muy presentados. Y el resultado también bastante prometedor, sobre todo para estos pacientes que les damos calidad de vida también. Doctor, hay algunas preguntas de parte del público, a ver si nos podría contestar algunas de ellas. Adelante. La doctora Julie Díaz nos dice que ¿cuál es el examen de imagen de elección? O sea, no viendo en cuanto al costos del paciente, en caso que el paciente cuente con los medios económicos, ¿cuál sería el examen de imágenes de elección? Estrictamente hablando, la resonancia magnética nuclear de órbitas, con cortes axiales, sagitales y coronales para ver toda la anatomía. Pero la verdad, uno de los casos que les presenté es privado mío y le pedí tomografía porque tengo los mismos resultados. En México la tomografía se consigue en algunos lugares hasta en 2,000, 2,500 pesos, en algunos lugares privados 3,500, 3,800. Y la resonancia magnética nuclear sin ser de alta resolución varía entre los casi 6,000 y en algunos lugares hasta 15,000 pesos. Y voy a obtener el mismo resultado en cuanto a la imagen, ¿sí? Entonces, estrictamente hablando, la imagen más bonita va a ser con una resonancia magnética nuclear. Pero en la práctica, la tomografía axial computarizada de buena calidad, para lo que lo queremos en este tipo de pacientes, tiene la misma función a un costo mucho más bajo para el paciente. Perfecto, doctor. La doctora Diana Rojas pregunta que cuánto tiempo espera de un paciente que tiene una diplopia postoperatoria, hasta cuánto tiempo se puede esperar para que pues, se quite este síntoma de diplopia. Depende de cada paciente, o sea, me refiero que para tener si la diplopia se corrigió con la cirugía. No, hay pacientes que en postoperatorios presentan una diplopia, como en su caso, que se presentó 2 días postoperatorios. Hay pacientes que lo han presentado más tiempo, que tuvo que utilizar prismas para corregir esa diplopia. Sí, cada caso debe ser individualizado, pero normalmente la diplopia se les quita entre 2 y 7 días. La mayoría es inmediato. Mi experiencia es que les va muy bien a la inmensa mayoría, sobre todo, como lo comenté, cuando son casos bilaterales.
he tenido casos donde he tenido que hacer una cirugía, ya les dije, sobre todo en los últimos años de Larsen, o ya en los últimos casi 10 años para acá de Yokoyama, que llegan con una miopía gigantesca en un ojo, 27, 28 dioptrías y 2, 3 dioptrías en el otro ojo. Entonces, en esos casos es más difícil corregirlo porque un ojo se mueve muy bien y el otro, a pesar de que tú lo corrijas, nunca va a quedar perfecto. Entonces, estéticamente y el resultado inmediato es mejor cuando el problema está en los dos ojos, parece mentira, y lo corriges. De hecho, a esta paciente del estreñimiento miópico fijo, traté de convencerla de todas maneras de hacerle la cirugía bilateral, pero ella no quería que le tocara el ojo derecho. Le hubiera hecho el mismo tipo de cirugía, obviamente valorando el cerclaje, y el cerclaje iba a ver hasta dónde me daba, ¿sí? Pasando, obviamente el cerclaje en el ojo derecho, que no se dejó tocar, el cerclaje está por debajo de los músculos, yo iba a liberar y iba a hacer la aproximación arriba, y en el recto medial yo pensaba hacerle una técnica. Si me permitía brincar el cerclaje por atrás, una retroinserción también del recto medial, y si no me permitía o me quedaba en la zona, como lo he hecho con otros pacientes, hacer una técnica de handback, obviamente ahí tendría que haberlo hecho con una sutura no absorbible, ¿sí? Por ahí vi una pregunta ahorita en el chat de qué otra sutura se puede usar. Entonces, para la técnica de corrección de la posición, yo siempre uso sutura no absorbible. Lo ideal sería una Mersilene 6 ceros, pero a veces no se consigue. Y en la mayoría, como el video que vieron y el otro paciente que les presenté, también utilicé Mersilene 5 ceros. En algunos casos, la aguja del 5 ceros es, como lo saben, es más gruesa, de mayor dimensión que el 6 ceros, pero siempre que me es posible hago pase escleral para que, además de que sea una sutura no absorbible, me mantenga los músculos en posición, me lo mantenga también en la esclera. Solamente decido no hacerlo fijado esclera en aquellos casos donde se ve una esclera totalmente azul en el estafiloma, y siempre hay que mantener como un tip hidratado muy bien la esclera, no exagerar en la tracción, para no desgarrar, porque hay un riesgo de que puedan desgarrar. Y si no hidratan bien la esclera durante la cirugía, la esclera también se va adelgazando. Entonces, si lo vieron, se pudo pasar por la esclera sin ningún problema, aunque hay casos donde, aunque ponga el microscopio o aunque me ponga una estereolupa, digo, híjole, está tan adelgazado esta esclera, se ve azul, que al momento de pasar la aguja esto se puede herniar. Entonces, en esos casos no me siento tan a gusto, pero sí dejo entonces la sutura flotando, nada más fija entre los dos músculos. Perfecto, doctor. Doctor, una consulta. Y cuando usted coloca la sutura en el músculo, ¿la forma de colocarla es igual que cuando cogemos rectos y hacemos los retrocesos normales? ¿O es que, cómo hace la sutura en el músculo? Si lo vieron, primero hice un reforzamiento en medio y luego hice ya una pasada hacia las dos mitades. Ya. Anteriormente Listo. hacía Emi Jensen, que es la técnica de Larsen, porque en un principio, allá por los años 2000, hacía llamadas. Después me mudé a Larsen, que es un Emi Jensen, y disecaba el recto externo y el recto superior a la mitad y jalaba las mitades entonces eso te permite que el músculo se acerque más, pero dejas otras fibras hacia los lados. Claro. Y hace como unos 10 años, al momento de traccionarla, después de haber hecho el Emi Jensen, vi cómo la sutura iba avanzando por el músculo, se iba deshilachando. Entonces, dejé de hacer Emi Jensen y empecé a tomar todo el músculo completo, pero no como si fuera un Ichida, que nada más es como el pedacito de un lado y el último borde del otro lado. Precisamente porque alguna vez lo intenté y vi también cómo el músculo se iba desgarrando, un estafiloma grande. Entonces, tomo todo el músculo y lo jalo hasta donde dé. Hay veces que casi llegan, hay veces que están así y tú lo tratas, es siempre a todo lo que dé, ¿sí? Entonces no siempre es posible ponerlos borde a borde, o sea, no hay que frustrarse por eso, tampoco cada ojo te va a decir hasta dónde llega, depende más de la forma del estafiloma. Hay pacientes que tienen un estafiloma muy grande supratemporal y hay otros pacientes que a lo mejor el músculo vertical todavía no está tan movido y el recto externo tampoco, que más que nada el estafiloma es posterior.
que hace como unos pocos meses, ahora se le da por llamarle signo de Scooby, pero realmente es un estafiloma posterior. Ya, Agarra doctor. bien el músculo. También preguntan, doctor, si usted ha tenido algún efecto adverso por el uso, por la toxina botulínica inyectada múltiples veces en algún paciente. No, en el hospital donde soy profesor y fui jefe muchos años, pues es un hospital escuela. Entonces, aunque sea una colocación a un paciente sencillo, como una endotropia congénita o una paresia del sexto nervio en un recto medial, pues hay los riesgos. Las reacciones adversas alérgicas son extraordinariamente rarísimas. Yo no recuerdo una en muchísimos años. Lo más frecuente que puede ocurrir es que haya una pequeña, que el residente le dé un poquito a una arteria ciliar y entonces haya una hiposfama, una hemorragia subconjuntival, un hematoma, ¿sí? Que no responda, obviamente, puede ser. Y en casos más extremos es que la persona que no tiene experiencia pueda perforar el ojo, ¿no? Y teniendo una lesión en la retina. O sea, todos esos tipos de casos están descritos. En estos pacientes, por ejemplo, la paciente que les presenté que era más un MAPE que está evolucionando poco a poco a un ojo pesado, ella no se quiere operar. Entonces, ella se le está aplicando más o menos cada 5 o 6 meses desde hace más de 8 años y la vez que más le ha durado son casi 10 meses. Entonces, ella acude por nuestra ayuda cuando ya siente que empieza a ver doble. Se le programa, se le aplica y regresa 6, 5 o hasta 10 meses después, según lo que le dure el efecto de la toxina. ¿Y hasta Entonces, cuánto dosis máxima se le podría colocar? O depende cómo vaya. depende, o sea, se puede aplicar muchas veces mientras siga respondiendo. Esa paciente, si ustedes sacan cuentas y tiene cerca de 8 años aplicándosele y se le aplica a veces 2 veces al año, a veces cada 10 meses, entonces ya lleva más de 12 veces de aplicación y sigue respondiendo. Entonces, en ella, digo, yo le he insistido, le digo, oiga, mire, una retroinserción de los músculos de adentro, usted que todavía no tiene desplazados los retos externos, ¿le puede ayudar? Doctor, estoy muy feliz con la toxina y mientras me siga funcionando, vengo, me la ponen, no hay problema y me olvido 5, 6, 8, 10 meses de esto. Entonces, es una opción. ¿El doctor Castro ha levantado la mano, doctor Muro? ¿Qué tal, doctor Nájera? ¿Qué Hola, tal? doctor Castro. Soy el doctor Castro. Gusto en saludarlo. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por participar en el curso. Gracias por la invitación. A todos nosotros nos ha gustado mucho la experiencia, el manejo de esta patología tan frecuente. Y bueno, en el Congreso de Cancún y en muchos cursos que se habla sobre la miopización, inclusive hay institutos de la miopía en el mundo, que nos hablan que la miopía alta, o sea, la miopía magma, va a ser de 1.000 millones en 30 años. Y la mitad del mundo va a ser miope, pero los que más nos preocupan son estos 1.000 millones de personas que van a tener miopía alta. ¿Cómo está viendo usted la incidencia? No ahora, pero ¿cómo va a ver la incidencia? ¿Cómo podemos prevenir en cierta forma? Yo me estaba poniendo a pensar que en pacientes seleccionados les va bien, muy bien la atropina de 001 en las noches. Me gustó mucho la idea de poder colocar en algunos pacientes que ya estamos viendo que comienzan a hacer esas esotropias, colocarles toxinas botulínicas para evitar que ese músculo recto medio comience a alterar su fisonomía y, bueno, nos lleve finalmente a una miopía con el desplazamiento del recto lateral, ¿no? Y los rectos verticales. ¿Qué opinión tiene usted respecto a la miopización en el mundo? ¿Qué es lo que va a pasar después? ¿Cómo prevenir, cómo advertir a ese niño o a ese joven que ya está teniendo 8 o 9 de miopía, que puede o no en algún momento debutar con una diplopia, con un estrabismo? ¿Qué recomendaciones nos da? Definitivamente, doctor Castro, en los últimos probablemente 6 años para acá que se ha vuelto una enfermedad adictiva el uso excesivo de celulares, sobre todo celulares, ya no tanto el iPad ya no está tan de moda. Se ha visto en el mundo una tendencia a la miopización muy alta por los niños y los adolescentes estar expuestos tantas horas al abuso de estos medios electrónicos.
y se considera que, de hecho, ya hay por ahí varios reportes y varios artículos que a raíz de esta pandemia, donde si los papás no cuidan a estos niños y están todo el tiempo expuestos a medios electrónicos por las clases virtuales y le suman el horario no restringido de abuso de celulares, pues va a haber hay una pandemia también de miopía en el mundo. En mi consulta, no tanto en marzo, pero de septiembre para acá he visto algunos casos que se han empezado a disparar, cambios que los había visto yo hace un año y habían estado estables 2, 3 años, y ha habido algunos cambios en su poder dióptrico refractivo. Y el común denominador es que los papás por la pandemia no les han puesto límites y se le han pasado estos adolescentes y niños con horas y horas en el celular, además de la computadora por las clases que están acá en línea o en todo el mundo, ¿no? Excepto en algunos países, ¿no? Entonces, ¿qué opciones hay? La Asociación Mexicana de Oftalmología Pediátrica hace algunas semanas emitió consejos. Entonces, el consejo principal ahorita durante la pandemia es tratar de restringirles el horario de los medios electrónicos nada más a las clases, y que fuera de las clases se restrinja muy importantemente el abuso de medios electrónicos, sobre todo celular y iPads a los niños, que tengan actividades al aire libre en la medida de lo posible, aunque por ejemplo en grandes urbes como la Ciudad de México hay gente que no tiene acceso a un porche o un patio, como le llamamos en el norte, sino que están en un departamento. Entonces, que tengan exposición a la luz natural, que tengan actividades a la visión lejana, y ya después de todo eso, pues alguna medida que crean que sea importante para tratar de evitar el abuso de todos estos aparatos electrónicos. La atropina ha tenido parece ser promisorio en algunos estudios, en otros no tanto. Parece ser más importante, sobre todo en los niños que tienen miopías altas a edades tempranas, más de 4 o 5 dioptrías, aunque tendríamos que verlo todavía más a largo plazo, pero podría ser una opción en esos niños. Los demás niños probablemente no se vean, o lo que se ha visto es que no son tan beneficiados. Entonces yo creo que más va en el límite que los papás o como nosotros como oftalmólogos pediatras podemos hacer en la comunidad para tratar de que estos niños no abusen del aparato electrónico de edades muy tempranas, que es realmente donde va a haber un impacto en los niños y en los adolescentes. Yo creo que esa sería la medida preventiva más importante, y que ahorita por la pandemia y las clases virtuales, pues es inevitable que estén bajo la laptop muchas horas o la PC, pero de ahí en fuera limitar todo lo medida de lo posible. Y el impacto de la pandemia en cuanto a la miopía lo vamos a ver en los siguientes meses, probablemente el año que entra o en 2 años. Gracias, doctor. Doctor, una consulta acerca de la toxina botulínica, para terminar, cuando, así como en las endotropias, que inicialmente el ojo se va a exo y luego regresa, en el caso de si tenemos un paciente con MAPE y le vamos a colocar toxina botulínica, ¿también le avisamos que va a pasar esto o no? No le ha pasado esto con sus pacientes. No llega a tanto, ¿eh? O sea, no es como la toxina botulínica en los rectos mediales es donde mejor funciona, ¿no? ¿Sí? La indicación principal sería una paresia del sexto nervio con los ojos cerrados. En la endotropia congénita, pues es otra opción, además de la cirugía, teniendo mayor éxito la cirugía. Pero en niños menores de 2 años, la toxina botulínica en rectos mediales es una buena opción, y ocurre todo ese fenómeno que usted dice, doctora, de que para que funcione bien se tiene que ir a la exo, la tosis. Después de los 2 años, la eficacia de la toxina botulínica en la endotropia congénita cae drásticamente. Y no se diga en estos pacientes que ya son adultos. En ocasiones le he puesto toxina a niños porque empiezan con una endotropia asociada a alta miopía, porque tienen 15, 16 dioptrías y tienen 10, 12 años. Pero aún en esos casos no se van a la exo. A lo mucho se obtiene una pequeña exoforia, y muchos no responden tanto. Entonces tienes que iniciar con dosis más altas, ¿sí? De lo que normalmente pondrías. Pero no se va a ver el fenómeno de que se van a la exo. Excelente. Eso se observa en los niños con endotropia congénita menores de 2 años. Después de los 2 años ese fenómeno ya no es tan notorio. Gracias, doctor. Doctor, la doctora Ami Guevara nos pregunta que en qué casos usted consideraría retroceder el recto inferior en casos como estos pacientes tienen una ET marcada y una hipotropia.
Normal, o sea, no es necesario porque si lo vieron mejoran hasta la hipotropia porque el recto superior al nasalizarse también pierde su función elevadora y se vuelve más aductor, se suma al recto medial que está contracturado y se suma la pérdida del recto externo como abductor y se vuelve más infraductor. Al momento de corregir los vectores, quitamos el efecto del recto externo que se volvió infraductor, lo volvemos otra vez abductor y el recto superior, al lateralizarlo, recuperamos también su función, su vector para volverlo otra vez elevador. Entonces, la paciente del estrabismo miópico fijo, si se fijaron, tenía también una hipotropia y estaba clavado abajo y adentro y mejoró la elevación y todo lo demás. Entonces, no, yo nunca consideraría de primera opción en un caso típico o a un extremo como el estrabismo miópico fijo de retroinsertar un recto inferior. Muy bien, doctor. ¿Y usted consideraría, otra pregunta acá en el chat, que si consideraría usted hacer una cirugía facorrefractiva como para mantener la estabilidad de este resultado quirúrgico, pues bueno? Para evitar el ojo pesado. Exacto, o sea, como que Sí. si, no sé, la paciente quedó en ortoposición y tiene menos 25 de miopía y no sé si es que, preguntan si es que la cirugía facorrefractiva la recomendaría como para que la regresión a la esotropia sea mayor. No, porque estás hablando ya de un adulto grande que con su lente de contacto, tienen el mismo grado de visión que alcanzarían si se operan de catarata, porque realmente, de todas maneras, aunque se opere de catarata, tendrá que usar lentes. Entonces, si el paciente tiene un lente de contacto y tiene buena visión, no tiene nada que ver ese mecanismo porque no ve bien, su ojo sigue creciendo y no. Y ya al momento de hacer una cirugía de catarata que no tiene, va a detenerse este proceso. Es un proceso anormal degenerativo de factores de crecimiento a nivel de la esclera con ciertos receptores pilocarpínicos y toda una serie de factores hereditarios congénitos anatómicos. Es una miopía progresiva que, aunque se opere de catarata, no se va a detener. Tenemos pacientes, como lo mostré ahí, por eso lo quise poner, a pesar de tener miopías muy altas, la incidencia real del estrabismo es de menos del 3%, aún en los asiáticos, ¿sí? Y sabemos que los miopes magnos arriba de 4, los miopes gigantes arriba de 8 adultos, pues primero que nada tienen problemas de retina, ¿no? Degeneraciones, desprendimiento de retina, etcétera. En segundo lugar, desarrollan cataratas a edades más tempranas. Estos son pacientes que cuando tienen su catarata los operamos. Este sábado, no que viene el otro, tengo un paciente que vamos a operar de faco, de un ojo, y a la semana del otro, y tiene 24 dioptrías de miopía, y no tiene estrabismo, está en ortoposición, ¿sí? Y en tercer lugar, glaucoma. Entonces, el que se opere o no se opere de catarata no impacta en si el ojo va a seguirse deformando con su estafiloma, es más un factor hereditario diferente. Muy bien, doctor. También preguntan que cuáles son las suturas de su preferencia en cuanto a las suturas no reabsorbibles para realizar la técnica del Yokoyama. El Mersilene. 6 ceros o 5 ceros son los que pueden usar. El doctor Abel Flores también nos está preguntando cómo diferenciamos el Heavy del Sagan-Eye síndrome. ¿Cómo diferenciamos qué, perdón? El Sagan-Eye ojo síndrome. Exacto. Sí. El Sagan-Eye síndrome lo presentó Dimer estuve yo en el día de la subespecialidad que fue el primero de hecho que hubo de oftalmología pediátrica y estrabismo en San Francisco. Y recuerdo yo estando en la mesa redonda que Dimer presentó un caso de una paciente de 50 y tantos años y parecía que era un heavy eye, un síndrome de ojo pesado, ojo caído. Y se le empezó a preguntar, le empezamos a preguntar si era miope alto y dijo que no. Entonces después presentó la resonancia y se observó que tenía una disolución entre la septum intermuscular, entre el recto superior y el recto externo.
y refirió que con una cirugía de polea se corrigió y mencionó 3 casos con cirugía de polea. Entonces, el recto externo se caía porque había una disolución entre el atenón, entre el recto superior y el recto externo. Y aparentemente con la cirugía de polea era más que suficiente. Unos años después, una residente de ahí, del mismo lugar del doctor Rimmer, los mismos casos, se mencionó que tuvieron que hacer otro tipo de cirugía convencional porque la cirugía de polea no había sido suficiente. Entonces, el Sagan Syndrome, los poquitos casos que hay reportados son por resonancia de súper alta resolución, cosa que en Latinoamérica es muy complicado de tener, y se corrigen con cirugía normal, no con cirugía de poleas, a pesar de que hay una disolución. Entonces, ahí no está relacionada la alta miopía, ¿sí me explico? Y en un síndrome de ojo pesado, es alta miopía con un estafiloma supratemporal o un estafiloma posterior que tenga afectación supratemporal y que requiere forzosamente una cirugía de la técnica que ustedes quieran para corregir el infradesplazamiento del recto externo y el desplazamiento nasal del recto superior encima del estafiloma. Entonces son patologías totalmente diferentes. Una no tiene miopía, ojos normales, y la otra con toda la patología de la miopía muy grande. Y la primera, el Sagan Syndrome, no se corrige con cirugía de polea, se requiere cirugía convencional, que fue la conclusión que presentó un residente de ahí con esos mismos casos, donde la cirugía de poleas no había funcionado, se tuvo que hacer una cirugía convencional. Perfecto, doctor. También el doctor Azañero pregunta si usted ha visto en sus años de experiencia si hay alguna ventaja entre hacer o no la inserción escleral. A veces dice que hay casos en que no se puede hacer la inserción escleral. Si es que ha visto alguna ventaja. Probablemente, es que la incidencia en Latinoamérica no es tan alta como es en Asia, ¿no? Y están descritos las recurrencias. Probablemente con el paso de los años se vea más, me gustaría pensar que hay más posibilidad de recurrencia si no está fijado esclera, ¿sí? Por eso me gusta fijarlo esclera. Entonces, me siento más cómodo, me siento más tranquilo si además de mantener la sutura no absorbible entre los músculos, mantengo otra ancla que impida que ésta migre con el tiempo y me mantenga más sujeto a la posición de corrección de los vectores musculares que estaban alterados. A mí el poner, por ejemplo, la técnica de Christoph, que es una banda de silicón, que sería abrazar un músculo de un lado y abrazar el otro y hacerlos como un cincho que se acercan sin fijarlos a esclera o fijados a esclera. Ese cincho para mí se puede desplazar si no está fijado a esclera. Y además tienes que usar, para fijar esa banda de silicón, de todas maneras tienes que usar sutura no absorbible. Entonces, estás poniendo más, para mí, más cuerpo extraño porque estás sumando una banda de silicón como cincho y aparte estás usando sutura no absorbible, si lo puedes resolver con una sutura no absorbible. Doctor, y una duda, en la técnica que usted pasa en Yokoyama, ¿la sutura se pasa a grosor total o es parcial el músculo? Yo lo paso a grosor total. Hago una toma como si fueras a hacer tú una retroinserción, que tienes que pasar por todas las fibras, y luego a veces también lo abrazo al final y luego ya lo jalo. Porque mi experiencia es que si nada más lo pasas por todas las fibras y luego lo jalas, en casos extremos se empieza a deshilachar el músculo. Entonces yo lo paso y la sutura que viene, vamos a decir que este es el recto superior y este es el recto externo, la sutura que quedó por acá la trato de como abrazar para que me traccione abrazando. En bloque. Como si fuera un lazo. También hay otra pregunta que dice que hasta qué desviación, qué magnitud de desviación consideraría usted utilizar toxina botulínica. Bueno, es la paciente, los que hemos tenido, en un principio fue experimental, ¿sí? Para ver qué respuesta podía tener. Esa paciente que les presenté, que ha respondido a la toxina por más de 8 años, comenzó con 45, 50 dioptrías y cuando regresa normalmente ronda las 50 dioptrías y se le corrigen todas. Entonces, a lo que quiero llegar es que no es tanto la magnitud
sino hay que ver la respuesta, y si va a responder va a ser un paciente que no tenga todavía un ojo pesado florido. Tiene que tener muy poca limitación de sus movimientos oculares, sobre todo en las lateroversiones. Doctor, y si desea reaplicar la toxina, ¿cuánto tiempo más o menos se espera como para reaplicar, para que mejore un poco más, no? Ese caso es variable. ¿Estamos hablando nada más de los miopes muy altos o en general? No, de los MAPES, ¿no? De los... Ujú. Esta paciente que les presenté solamente una vez hubo que reaplicarle como a las 4 o 5 semanas porque no respondió. Y es porque se le había estado, o sea, por ejemplo, en el hospital usamos la toxina, se congela, se descongela al día siguiente, se vuelve a aplicar hasta que se acaba el frasco. Entonces, Claro. si alguna vez, algún tiempo, algún residente no la guardó luego, pues va perdiendo algo de eficacia, ¿no? Es diferente a cuando la abres totalmente nueva, ¿sí? Entonces, probablemente fue lo que pasó en esa ocasión. Pero todas las demás, hasta que se le quita el efecto y empieza a tener diplopia. Ya, Bien. doctor. Doctor, y acá también la doctora Mariela Uceda nos pregunta, en niños que tienen endotropia, ¿cuál sería el momento indicado para hacerles la cirugía, ya que como su ojo todavía no termina de crecer? O sea, si hay como que algún punto de corte para operar los niños, o pues, ¿cuál sería la mejor técnica? ¿Pero está hablando ahí de miopía alta o de congénita? No, yo creo que como que está asociando, me imagino que, no sé, adolescentes que ya se Sí. empieza a presentar este tipo de endotropia. Si el niño tiene una miopía muy alta de 8, 10, 12 dioptrías, no sé, antes de comenzar la pandemia, probablemente a finales del año pasado, operamos un niño como de 12 años de edad, o a lo mejor 10, con una miopía de más de 12 dioptrías, que tenía una endotropia de 40 dioptrías. Se le aplicó primero toxina y no respondió muy bien, entonces se le hizo la cirugía. Entonces, tan pronto como la tenga, porque no lo vas a dejar hasta que tenga más de 18 o 20 años con la endotropia. Sobre todo si este niño, por ejemplo, tenía sus fotografías donde estaba en ortoposición antes, aparentemente, ¿no? O sea, podría haber sido un microestrabismo, pero en las fotos se veía, no tenía esta endotropia tan grande. Entonces, tan pronto aparezca, podrías considerar, sobre todo cuando están comenzando, una toxina botulínica, y si no responde, pues ya aplicarle la toxina, pero sin dejar pasar tanto tiempo. Hay una doctora que nos pregunta ¿cuál usted cree que qué estrategias podemos plantear para mejorar la calidad visual en pacientes con miopía alta y estrabismo, además de la cirugía correctora del estrabismo? Pues obviamente su corrección visual, ¿no? Al ser miopes muy altos, salen fuera del rango de una cirugía refractiva. La mayoría, o sea, sí hay algunos pacientes que tengan 7, 8 dioptrías, pero pues la mayoría van a tener 16, 18 o 20 y tantas dioptrías. Entonces, adaptarles un lente de contacto, yo no soy partidario de ofrecerles facorrefractiva, a no ser que tengan catarata. Sí, he hecho pacientes con miopías muy altas que tienen catarata, a cerca de 30 dioptrías, pero porque tienen catarata, pero partidario de la cirugía facorrefractiva no soy. Entonces, el lente de contacto del paciente, todos hemos visto pacientes con 18, 20 o más dioptrías que si tuvieron un buen potencial visual y fueron corregidos desde edades muy tempranas, usan su lente de contacto y tienen agudezas visuales mejores de 20/40 o hasta 20/20. La otra, doctor, me pregunta la doctora Connie Quiñones, doctor, pregunta, ¿cómo calcula la cantidad de retroinserción que hace al recto medial para que quede en ortoforia? La unión entre el recto lateral y el recto superior, aproximadamente, ¿cuántas dioptrías prismáticas nos corrige si solamente hiciéramos pues la técnica de unir el recto superior y el recto lateral? Es una pregunta que tienes que individualizar. Saludos, Connie, antes que nada. Un abrazo. Normalmente tienes que hacer una retro grande que te permita negativizar la prueba de la aducción forzada. Entonces,
Mi experiencia es que normalmente estas retros no asociadas, haces la técnica y haces la retro, el reto medial. Y debe de ser lo suficiente para que te negativice también, que la prueba por lo menos que te quede menor, a lo mucho una cruz en el transquirúrgico, ¿no? Entonces, normalmente son mayores de 7, 8 milímetros. La paciente esta fue de 12 y sabía que me iba a quedar corto, pero no se dejó operar el otro ojo. Probablemente si hubiera dejado operar el otro ojo, le hubiera hecho a lo mejor 8 o 9 milímetros, pero nunca menos de 7 milímetros. O sea, tiene que ser muy posterior. Y el otro paciente que les presenté fue, si no mal recuerdo, 9 y 9. ¿Sí? Entonces, parece muy extremo, pero en estos casos no da. Si tú le hicieras la pura retro del reto medial, cosa que ya se demostró en estudios, aunque se lo hagas muy amplio, no da si tú no corriges la posición del recto externo y del recto superior. ¿Sí? Doctor, y cuando utiliza las suturas flotantes, en su experiencia, o sea, corrige igual que como lo haríamos así viendo las tablas en cuanto al retroceso, o es diferente ya cuando es con suturas flotantes? El handback o suturas flotantes es diferente. No es nunca mi técnica de elección porque aumentas el riesgo. No tienes un control, sobre todo si el paciente está con el recto medial contracturado, se puede pegar en otro lado. Si se fijaron en ese caso que les presenté, lo determiné, hice lo más que se pudo hasta donde me sentí seguro de hacer la retro, que fueron casi 9 milímetros. Sentía que ya estaba muy adelgazado, ese ojo tenía 24 dioptrías, si no me recuerdo, 27 de miopía en ese paciente. Entonces, ya más atrás, ya en un ojo sí le hice la retro de 9, algo así. Y en el otro se lo hice flotante, pero nada más dejé colgando 3 milímetros. O sea, no lo dejé desde la inserción, porque es demasiado. ¿Sí? Entonces ya no tienes un control. Entonces en ese paciente se hizo la retro hasta donde me sentí totalmente seguro y nada más lo dejé colgando alrededor de unos 3 milímetros. Y la técnica de handback no es mi técnica de elección. La utilizo nada más en ciertos casos, como en ese, que yo quería hacer una retro un poco más grande, pero ya no me sentía seguro era la paciente, perdón, que estaba con muchos cambios. Ya no me sentía seguro más atrás. Lo traté de hacer, la aguja no me cabía en ese espacio porque la retro al final fue de 12 milímetros. La esclera la sentí muy delgada, entonces lo hice donde me sentí seguro, que fueron cerca de 8 o 9 milímetros, y los restantes 3 milímetros y medio lo dejé colgando. ¿Sí? Uso el handbag, por ejemplo, con pacientes que he operado con miopía alta, cuando lo quiero poner y está la banda de silicón de la cirugía previa al cerclaje de retina, y el retinólogo retina no nos permite quitar la cirugía. Entonces, para evitar esa zona donde lo quieres poner, lo haces por delante y lo dejas colgando, y ahí uso suturas no absorbibles. ¿Sí? Entonces, esos son mis usos del handbag. En ciertos casos donde ya no puedes ir más allá, donde tienes que evitar ciertas estructuras, y trato de hacerlo lo más corto posible, porque para mí sería una terrible idea ponerlo, en ese caso, por ejemplo, la inserción, y dejarlo 12 milímetros hacia atrás. El ojo tiene una tendencia hacia adentro y se puede haber pegado, no pierdes el control, es demasiado. ¿Sí? Entonces son para hacer, el handbag para mí son poquito más de lo que necesitas, porque por algún motivo ya no te sientes cómodo de hacerlo más atrás, o hay una estructura que ya no te lo permite. Doctor Castro, ¿había levantado la mano? ¿No se escucha, doctor? Está apagado su micrófono, doctor Castro. Doctor. No se escucha. El doctor Flores nos pregunta si es que ha tenido algún paciente miope alto con síndrome de ojo pesado y parálisis del sexto nervio. Todo es posible, no me ha tocado. Y pues obviamente sería un diagnóstico diferencial si te llega de primera vez, porque digo, puede ser miope con diabetes, hipertensión y tener una paresia asociada de un sexto nervio que te dé una endotropia y realmente no ser un MAPE. ¿Sí me explico? Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial. En la velocidad sacádica de los músculos, usar la clínica en la exploración, pero de seguro en el mundo no habrá uno, debe haber varios. ¿Sí? Todo es posible en la medicina. Doctor Castro. Sí, doctor, una pregunta.
En alguna vez he leído un trabajo en el cual han combinado la técnica de aplicación de toxina botulínica y retroceso del recto lateral. ¿Ha combinado usted, digamos, en el mismo procedimiento, teniendo en cuenta que esos músculos están histológicamente muy contracturados, ponerle toxina botulínica y hacer el retroceso, o hacer el retroceso y ponerle toxina, que va a ser más difícil? El Combinar recto los medial, dos dice productos. usted, doctor. Como una cirugía de inserción de recto medial más la aplicación de Toxina toxina. botulínica, sí. No he tenido necesidad de hacerlo, pero se puede hacer si quieren hacer una retro muy pequeña. Yo creo que hay que ir, como decimos en México, por todas las canicas. Entonces, yo si le voy a hacer una retro, le voy a hacer una retro. También podría ser correcto dejarlo en un segundo tiempo. Hay quienes les gusta hacer la cirugía de reposición del recto superior con el recto externo para corregir los vectores y en un segundo tiempo aplicar toxina botulínica. Yo creo que eso podría ser en un caso muy leve de ojo pesado, y si no te funciona la toxina botulínica, pues tendrías que entrar en un segundo tiempo a hacer la retroinserción. Pero ya hacer una retro pequeña y aparte ponerle toxina no le veo mucho caso, a no ser que haya hecho una retro y haya quedado todavía una endotropia residual pequeña. Sí, Entonces ahí sí, sí hay que pequeño, poner sí. toxina. Aquí el problema es que si yo le hice una retro, o sea, la persona que lo ponga Ubicarlo. tiene que ser alguien con mucha experiencia en la aplicación de Claro. toxina, porque ya se le intentará poner la toxina a una retroinserción de 8, 9 o 10 milímetros. Entonces hay que llegar muy atrás, es un ojo muy grande, muy delgado, Peligroso. entonces pero se puede hacer. Entonces la toxina para correcciones, por ejemplo, si el paciente quedara con una diplopia y tuviera una endo a lo mejor de menos de 15 dioptrías en el postquirúrgico y se le hizo una retro de 8 o 9 milímetros de recto medial, pues yo en ese caso le pondría un poquito de toxina botulínica a uno o ambos ojos. Pero insisto, tiene que ser una persona con experiencia porque hay que ir muy atrás y el riesgo hay de perforación. Aparte de que si consideramos que la toxina se aplica en la vaina del músculo, es un músculo que ya fue disecado, donde están las puras fibras, entonces ya no hay tanto tejido, la vaina muscular ya no está ahí para retener tanto la toxina, entonces tiene que ser colocada de manera más precisa y una técnica más difícil, pero todo eso se puede hacer sin problema. Gracias. Doctor, Sí. una consulta. Y cuando tiene, disculpa, Marita. Y, doctor, Sí, y cuando sí. tiene un MAPE y va a ser un R más R, ¿los valores de que trabajan los músculos son los mismos que en una exotropia o una endotropia? ¿O es que le pone un poquito No, hay que más ponerle de más, medida? estamos hablando de un ojo muy grande, hay que aumentar las Ujú. cifras de las que normalmente haría con una desviación del mismo tamaño en una persona de la misma edad. Ya. Recordemos que el músculo tiene un arco de contacto y al ser un ojo más grande también el arco de contacto aumenta. Entonces Aumenta. hay que hacer unas cirugías más grandes. El paciente que se deje, pues yo se lo hago con tópica, ¿sí? Haciendo el plegamiento primero y después haciendo la retro con un punto transitorio, lo siento, lo pantalleo y ya si me faltó un poquito, pues a lo mejor se le hace un poquito de trampa. Aunque normalmente el éxito, le digo yo siempre a los residentes de la cirugía, depende de las exploraciones previas. Aunque uno haga cirugía tópica, no hay que abusar de ella, para mi punto de vista, tampoco hay que hacer todas con tópica, son ciertos casos seleccionados. Y normalmente cuando uno hace un caso de cirugía tópica, termina haciendo las mismas medidas que había pensado desde antes del prequirúrgico. Rara vez los modifica. Entonces, la cirugía tópica para mí tendría más cabida en los paréticos severos o para cuando quieres descartar si hay una parálisis versus una paresia severa, donde todavía tengas algo de función. Y es excelente ahí la cirugía tópica porque te evitas, a mí me ha servido para evitar cirugías de transposiciones musculares mucho más grandes y se corrigen sobre todo con R's más R's, porque algo que parecía parálisis termina siendo una paresia. ¿Sí? Entonces la cirugía tópica ahí tiene, o en cirugías múltiples también podría ser una buena opción, siempre y cuando con un paciente cooperador. Claro. Sí, doctor. Muy bien. Bueno, creo que Beatriz, ¿alguna otra pregunta? Doctor Castro, doctor Flores, ¿alguna otra pregunta? Doctor, muchas gracias. La verdad ha sido una excelente charla, muy bonita, muy didáctica. Hemos
aprendido todos, desde residentes, oftalmólogos generales, de otras especialidades también que están conectados bastantes oftalmólogos el día de hoy. Le agradecemos mucho su participación. La verdad que usted estaba pues como invitada en nuestro congreso que íbamos a tener este año en junio, pero por motivos de fuerza mayor que fue la pandemia pues no se pudo realizar. Probablemente esté reprogramándose ese curso para el próximo año y usted será uno de nuestros brillantes invitados. Primero Dios. Para todos, primero Dios. Sí, primero Dios. Muchas gracias nuevamente de parte de todo el servicio de oftalmopediatría del Instituto Nacional de Oftalmología del Lino de Lima y muchas gracias por su ponencia. Pues yo les quiero agradecer a todos, un gran abrazo a todos, que todos estemos lo mejor posible en esta pandemia. Primero Dios, vamos a estar por allá y agradezco mucho el tiempo que le dieron de atención para mi persona. Muchas gracias por la invitación a todos ustedes. Un abrazo muy cálido a todos ustedes y primero Dios, por allá nos vamos a estar viendo. Sí, doctor, muchas gracias. Más bien está pendiente creo que su viaje, ¿no? Tenía su viaje ya preparado para Machu Picchu, pero sí, se puede reprogramar. Ya habrá tiempo. Así es. Sí, doctor. Muchas Gracias, doctor. Sí, Dios los bendiga a todos, un abrazo. Y aquí nos Dios lo vemos bendiga, el doctor, gracias. 5 de diciembre, algo así. Sí. Sí, Sí. en diciembre tiene su segunda charla que es manejo del nistagmus infantil, doctor. Primero Dios, ahí estaremos. Muy agradecido. Gracias, muy amable. También de parte de todos. Y quería recordarles a los asistentes para la charla de lunes de lo que no sabía sobre la refracción en niños, ¿no? Que ahí justo le están pasando para que la vean. Está con la doctora Annie Guevara y nuestro médico residente, el doctor Giancarlo Lacio. Y de moderador esta vez el doctor Juan Carlos Castro. Doctor Nájera, muchas gracias de parte de todos. No sé si el doctor Castro nos quiere decir unas últimas palabras como jefe del Departamento de Oftalmopediatría del Lino. No, solamente, doctor, agradecerle la ponencia. Nos pareció muy completa, los casos clínicos muy bonitos. Difícilmente se veía miopes tan altos que hacían exotropias. Es la primera vez que yo, he visto y quedamos muy contentos con la charla, doctor, y muchas gracias por su tiempo. Y gracias a toda la audiencia y a todos los compañeros, tanto de Perú como del extranjero. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, doctor Castro, doctor Muro, doctora Marita, doctora Beatriz. Un abrazo, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias, doctor. Nos vemos en diciembre. Gracias. Seguir viendo pacientes porque me están esperando. Oh, listo, doctor. Hasta luego. Gracias. Cuídense.